Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 4: El costo del descanso. Nuestro texto inicial se encuentra en Salmo 51, verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Número 1. Para el sábado. Introducción. Muchos se desesperan por encontrar un poco de paz y tranquilidad y están incluso dispuestos a pagar por ello. El verdadero descanso tiene un altísimo costo. Jesús lo pagó con su vida por nosotros. Somos totalmente incapaces de darle verdadero descanso a nuestro corazón. Agustín de Hipona expresa así la gracia de Dios. Nuestro Creador nos has hecho para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que aprendamos que el verdadero descanso solamente se encuentra en ti. Para el domingo, agotado y cansado. Un triste episodio de la vida del rey David lo encontramos en los capítulos 11 y 12 del segundo libro de Samuel. En ociosidad y un deber descuidado con su nación, se abrieron las puertas de la tentación para él. David vio una mujer muy hermosa que se estaba bañando en el techo de su casa. Sus impulsos pecaminosos se apoderaron de él esa tarde y cometió adulterio y más adelante asesinato con el esposo de Betsabé. Aunque fuera rey, tenía que seguir los mandatos divinos y no como los tiranos reyes de las naciones vecinas paganas. Dio su vida un giro de 180 grados y afectó a toda su familia. Ningún rey, clérigo, líder o gente común están por encima de la ley. Las leyes, tanto divinas como humanas, existen como una protección, un salvavidas, y cuando David desobedeció, enfrentó terribles consecuencias en su vida y en las personas que lo rodeaban. Betsabé ahora estaba embarazada, y su esposo estaba muy lejos combatiendo. David trató de encubrir su pecado, descendiendo aún más en la maldad, y finalmente enviando a una muerte segura a un soldado muy leal a él. El pecado, una vez cometido, va degradando más y más a la persona. Es muy difícil creer que David, a quien Dios le había dado tanto, pudiera haberse rebajado tan bajo. No importa quién seas o quiénes seamos, que al leer esta historia es una clara advertencia del peligro que a todos nos rodea y debemos aprender las lecciones antes que sea demasiado tarde. No sabemos el futuro. Número 3. Para el lunes. Llamado de atención. Lo maravilloso del amor de Dios es que no nos abandona a nuestra perdición. Dios envía a su profeta. Natán y David se conocían muy bien, ya habían trabajado en proyectos afines con la nación y con los planes divinos, pero ahora el profeta viene con una tarea diferente, muy difícil. Por eso, Natán decide contar una historia en vez de mencionar a David y avergonzarlo inmediatamente en público. Natán contó la historia con la que David, ex pastor de ovejas, podría identificarse. Conocía que David tenía un sentido de justicia e integridad sumamente desarrollados. Cuando David, indignado por la historia y sin saberlo, pronunció su propia sentencia de muerte, Natán le dice: «Tú eres aquel hombre». Las palabras de Natán debieron de haber estado mezcladas con la gracia divina, porque David sintió el dolor que siente cuando uno de sus hijos conscientemente se aparta de su voluntad. Algo hizo clic en la mente de David, algo le partió el corazón. David responde con: «Pequé contra Jehová», y no trató de justificarse. David reconoció que el pecado que inquieta nuestro corazón es principalmente una afrenta contra Dios, el Creador y Redentor, como más tarde escribió en el Salmo 51.
Nos hacemos daño a nosotros mismos, afectamos a los demás y especialmente a los que más queremos. Acarreamos deshonra a nuestra familia o iglesias y sin embargo, en última instancia, a quien ofendemos más grandemente es a Dios. El reproche del profeta conmovió el corazón de David, se despertó su conciencia y su culpa le apareció en toda su enormidad. Su alma se postró arrepentida, pequé contra mi Dios. Todo daño o agravio que se haga a otros se extiende grandemente hasta llegar a Dios mismo. David traicionó a Urías y Betsabé, pero mucho más grave era su pecado contra Dios, como dice el libro en la página 781, Patriarcas y Profetas. Número 4. Para el martes, perdonado y olvidado. Cuando David confesó su pecado inmediatamente, Natán le aseguró que Jehová ha remitido tu pecado y te ha perdonado. Sin embargo, Natán, quien ya le había anunciado las consecuencias del pecado, ahora le revela que el niño por nacer morirá poco después. Cuando Dios perdona, ¿hace borrón y cuenta nueva? Pensémoslo otra vez. Dios trata hasta antes de pecar, por librarnos de las consecuencias, y muchas veces después, cuando hemos ya pecado, no necesariamente nos evitará las consecuencias, aunque haya perdonado el pecado, si nos arrepentimos de veras. Tamar, Amón y Absalón, los hijos de David, son muy buenos ejemplos que debemos tomar en cuenta para evitar los grandes problemas familiares que podemos todavía evitar. Y sin embargo, a pesar de las consecuencias de su pecado, David, en medio de la tragedia, aprende que la gracia de Dios es más grande que todo este mal y que algún día, en el Redentor prometido, se acabarían todas las consecuencias del pecado. Mientras tanto, puede hallar descanso para su conciencia atribulada en la maravillosa gracia de Dios, sublime gracia. David sabe lo que realmente necesita y lo describe en el Salmo 51. David abre su corazón y confiesa sus pecados. El clamor de misericordia de David apela al amor inagotable de Dios y a su gran compasión. Anhela esa renovación. Cuando consideramos el costo del descanso ahora en Jesús, primero debemos reconocer que necesitamos ayuda externa. Somos pecadores y necesitamos un Salvador urgentemente. Reconocemos nuestros pecados y clamamos al único que puede limpiarnos, lavarnos y renovarnos. Cuando hacemos esto, podemos cobrar ánimo y valor. Aquí en David hay un adúltero, un asesino, un manipulador y alguien que transgredió al menos 5 de los 10 mandamientos y pide inmediatamente ayuda y reclama las promesas del perdón en Dios, en Jesús. Si Dios perdonó a David por lo que hizo, ¿crees que hay esperanza para ti? Por supuesto, ven a Él así como estás. Número 5. Para el miércoles, algo nuevo. Después de que David confesó su pecado sin tratar de excusarlo ni pasarlo por alto, a continuación leemos en el Salmo 51 su ruego a Dios. Pide ser purificado con hisopo, una referencia al poder de la sangre que se rociaba en el tabernáculo, la sangre del sacrificio verdadero, nuestro verdadero Salvador, que vendría en el futuro para quitar los pecados del mundo. Ahora que vivimos nosotros del otro lado de la historia, tenemos provisión suficiente de esa maravillosa sangre de nuestro querido Jesús, el Cordero de Dios. Además, David pidió gozo y alegría. Parece fuera de lugar esta petición, por eso es muy útil escuchar la siguiente paráfrasis. Dime que me perdonas, oh Dios, para que pueda entrar de nuevo al santuario, donde puedo escuchar el gozo y la alegría de los que rinden alabanza y te adoran.
Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron para evitar la presencia de Dios. Pero la petición de David, incluso después de sus enormes pecados, es muy diferente. En este Salmo 51 ruega por no perderse del gozo de vivir en la presencia de Dios. No quiere esconderse, va a Él inmediatamente. Se da cuenta de que sin el Espíritu Santo no tiene poder y que podría volver a caer en el pecado tan fácilmente como cayó en el pecado con Betsabé. Así se originó esa avalancha de mal y pecados. Su autoestima está hecha pedazos, está hecha añicos. La vida cristiana victoriosa no depende solo de nosotros, depende más bien de Jesús. Anhelamos su presencia, ansiamos su espíritu, queremos el gozo de su salvación, reconocemos nuestra necesidad de renovación y restauración, necesitamos su descanso, el acto divino de recrear. Utiliza el término de la creación porque el descanso de la creación no está lejos del perdón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Solo Dios puede crear, del hebreo bará, y una vez que somos recreados podemos descansar. Si no has experimentado el gozo y la alegría de la liberación de una conciencia culpable, ¿qué te detiene? Si sientes culpa, esta historia debe ayudarte a regresar a Dios, tu Creador y Recreador, y muy pronto viene por segunda vez. Número 6. Para el jueves. Reflectores de la luz de Dios. Probablemente lo más natural que podamos hacer después de superar un fracaso vergonzoso y experimentar el perdón sea tratar de olvidar que el hecho haya ocurrido alguna vez. Estos recuerdos pueden ser dolorosos, por eso necesitamos volver a leer el Salmo 51, especialmente los versos 13 al 19. ¿Qué hace David con su dolorosa experiencia? Cuando un jarrón precioso cae y se rompe en pedazos, normalmente suspiramos y tiramos los pedazos rotos que ya no sirven. Pero en Japón existe un arte tradicional llamado kintsugi, que se especializa en recrear cerámica muy valiosa que se ha quebrado. Se utiliza un metal precioso como el oro o la plata líquidos para pegar las piezas rotas y convertirlas en algo de gran belleza y valor. Cada vez que Dios perdona nuestras transgresiones y nos vuelve a crear, algo cambia. El precioso perdón de Dios une nuestros pedazos rotos con pegamentos más valiosos que el oro, y las roturas visibles son un testimonio hacia los demás sobre su maravillosa gracia. Podemos convertirnos en los altavoces de Dios. Cantará mi lengua tu justicia. No pretenderemos repararnos a nosotros mismos ni mejorar por nuestra cuenta. El espíritu quebrantado, el corazón contrito son suficientes alabanzas para Dios y son rayos de luz que el mundo puede ver a través de nosotros a todo nuestro alrededor. Nuestra experiencia de ser perdonados atrae a otros en busca del perdón. Dios en el Salmo 51 y Primera de Juan capítulo 1 verso 9 nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por eso podemos confiar en lo que Dios dice. David no pudo reparar el tremendo daño que había causado a su familia con su accionar y su ejemplo. Sufrió las consecuencias de sus malas decisiones y acciones, pero sabía que había sido perdonado y que el Cordero de Dios vendría a ocupar su lugar caído y por amor a él lo levantaría. Por eso aprendamos y apliquémoslo hoy mismo en nuestra vida, porque estas promesas también son para ti. Número 7. Para el viernes. Conclusión y preguntas para dialogar.
y aquellos que las vayan a utilizar las pueden leer ahora mismo y pueden detener el video para tener suficiente tiempo para leerlas. El arrepentimiento de David fue sincero y profundo. No hizo ningún esfuerzo para aminorar su crimen. Lo que inspiró su oración no fue el deseo de escapar de los castigos amenazantes, como muchos hacen hoy. Pero él vio la depravación de su alma, aborreció su pecado. No solo oró pidiendo perdón, sino también pureza de corazón, un cambio de vida, abandono total del pecado. Vio la evidencia de su perdón y aceptación en la promesa hecha por Dios mismo a todos los pecadores arrepentidos. Aunque David había caído, el Señor mismo lo levantó. David se humilló y confesó su pecado, y este episodio en la historia de David es una de las ilustraciones más poderosas que se hayan dado para superar con ayuda divina las luchas y las tentaciones de la humanidad. Con un arrepentimiento genuino también podemos cobrar ánimo y procurar nuevamente andar en los caminos de todos los mandamientos de Dios. Quien quiera que humille su alma con confesión y arrepentimiento, tal como David lo hizo, puede estar seguro de que hay esperanza para él. Jamás rechazará el Señor a un alma verdaderamente arrepentida. Y este es para ti, mi querido amigo y amiga, mi mejor deseo. Que Dios nos bendiga. Y les invito a que vean el siguiente video donde está el texto completo de 2 de Samuel capítulos 11 y 12 y el Salmo 51.